Miguel, bem-vindo ao Brasil. A gente está aqui hoje com o Miguel Urbán, que foi eurodeputado na legislatura de 2015 a 2024, foi eleito pelo Podemos, partido de esquerda no Estado espanhol, é militante do Anticapitalistas e acabou de lançar um livro em 2024 sobre os trumpismos. Esse livro está editado em português pela Usina Editorial e o Miguel veio para o Brasil para lançar. E é uma oportunidade de a gente fazer um debate que tem muito a ver com o que o pessoal está buscando nesse ano, ao lançar a iniciativa do PSOL Mais 20. O PSOL comemora os 20 anos da legalização e aproveita essa janela como uma oportunidade para atualizar o nosso programa. E, sem dúvida, o tema da extrema-direita é uma das grandes atualizações políticas do nosso tempo, a que o nosso partido está atento. Então, obrigada por essa conversa. Obrigada, Miguel. Eu queria aproveitar um pouco que você está aqui, né, divulgando aí o livro, e tem um tema que você aborda no livro, que é um conceito de autoritarismo reacionário. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouco para a gente como é que você entende e concebe essa formulação. Bueno, primero, muchas gracias. Es un placer estar aquí y poder conversar con ustedes. Yo creo que de un tema, pues eso, tan ahora mismo, por desgracia, de tanta actualidad, ¿no? A nivel internacional. Hay un debate muy importante de cómo caracterizamos al momento a esta ola reaccionaria, a esta extrema derecha a nivel internacional, ¿no? Yo intento desde el libro aportar una visión de cómo podemos caracterizar a esa extrema derecha, y yo utilizo el término de autoritarismo reaccionario, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la extrema derecha no es solo producto de que comuniquen bien, de que utilicen las redes sociales, de que tengan gente que les pone mucho dinero en sus cuentas o de la guerra cultural. Es un producto de la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. Una crisis de régimen en sentido más gramsciano del término de crisis de régimen, que es algo más que una crisis económica, que una crisis de la tasa de ganancia, que una crisis de acumulación. Estamos hablando de que podríamos decir que es una conjunción de una policrisis, de diversas crisis fundamentales que son lo que abre la ventana de oportunidad y la función histórica que cumple actualmente esta extrema derecha. Y sobre esta policrisis hay dos grandes crisis, que es, en cierta medida, la crisis del neoliberalismo, una crisis de la gobernanza neoliberal, una crisis del consenso social sobre el neoliberalismo que se acrecenta a raíz de la crisis económica del 2008, pero que va más allá en una auténtica mutación autoritaria del neoliberalismo, donde el autoritarismo se está comiendo la democracia, se está comiendo los espacios democráticos. El autoritarismo de mercado está acabando, ¿no?, con los espacios democráticos y también está acabando con el modelo de gobernanza liberal nacido después de la Segunda Guerra Mundial y fortalecido justamente con la caída del muro de Berlín, esa idea, ¿no?, del final de la historia, de la globalización feliz, de ese concepto, ¿no?, que acuña Nancy Fraser del neoliberalismo progresista, ¿no? Todo eso está en crisis. Y ante esto lo que estamos viendo es la emergencia de un autoritarismo que no solo es propiedad de la extrema derecha, sino que está en el tuétano del conjunto del arco político a nivel internacional, ¿no? Esa mutación autoritaria del neoliberalismo, ese autoritarismo neoliberal, conjugado con la crisis ecológica, una crisis que para mí lo cambia todo, es una crisis civilizatoria, es una crisis que en cierta medida podemos decir que cancela el capitalismo. Cancela la propia lógica utópica del crecimiento sin límites del capital. Por primera vez somos conscientes de que el capital no puede crecer sin límites y menos en un mundo finito. Y esa lógica de cancelación del crecimiento
que genera la crisis ecológica, que es algo más que la crisis climática, en cierta medida cancela el futuro. Somos incapaces de imaginar un futuro en una sociedad capitalista que no signifique crecimiento. Y ante esto, la extrema derecha, ante la cancelación del futuro, ante las inseguridades que genera estas mutaciones autoritarias del neoliberalismo, ante estas inseguridades que genera el no tener futuro, que se muestra de una forma muy importante entre la juventud, entre los varones jóvenes, ante eso la extrema derecha ofrece seguridad. Ofrece seguridades conocidas. ¿Y cuáles son las seguridades conocidas que ofrece la extrema derecha? ¿Imaginar el futuro? No, regresar al pasado. Es una propuesta reaccionaria. ¿Qué mayor elemento reaccionario que la gran consigna de Trump, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Volver a hacer grande a América otra vez, volver al pasado, recuperar el pasado. La nostalgia se vuelve como un arma política que ofrece ciertas seguridades en un mundo inseguro. Por eso ese autoritarismo reaccionario para definir a esta extrema derecha al que nos estamos enfrentando. Miguel, eu queria saber um pouco a tua opinião sobre a questão da articulação desse processo em nível internacional, porque de uns anos para cá, quando começaram a ter manifestações nos países individualmente, pareciam ser questões mais pontuais ou mais locais, e de repente você olha e isso começa a se alastrar pelo mundo todo. Então, isso dá todas as senhas para que é uma grande articulação internacional, né? Apesar de que possam haver diferenças, né, entre os projetos nacionais. Sí, es evidente que hay diferentes familias, hay diferentes propuestas dentro de la extrema derecha, que no es lo mismo Bolsonaro que Milei, o que Katz, o que Trump, o que Meloni en Italia, o que Santiago Abascal en el caso de Vox en España, pero comparten ese elemento común que hablábamos antes, ¿no? De ese autoritarismo reaccionario. Y lo paradójico es que en un momento en donde la izquierda cada vez se articula menos internacionalmente, donde parece que el internacionalismo militante ya no es un valor de las organizaciones de izquierdas, lo que estamos viendo es un profundo internacionalismo y articulación de la extrema derecha. Es un elemento como paradójico, ¿no? en esto. Y de hecho, yo creo que hay un momento que es la primera presidencia de Trump, que yo creo que es un elemento bastante interesante a la hora de federar, de articular a esta extrema derecha, ¿no? a nivel internacional. Yo creo que hasta Trump todos creíamos un poco que esto era algo parcelado a nuestro país, que lo podíamos ver. Los europeos pensábamos que era un sarampión europeo, ¿no? Que solo nos afectaba a nosotros, ¿no? No hay extrema derecha afuera, no. Trump permitió mostrar la internacionalización de la extrema derecha y consiguió que un proceso que parecía en los márgenes ocupara el centro de la Casa Blanca, ¿no? Con el impacto que eso tiene a nivel internacional. Y luego hay una cuestión importante. No podemos entender este autoritarismo reaccionario sin vincularlo a la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. Y esa crisis es internacional. Con lo cual, el proceso solo puede ser internacional de este autoritarismo. ¿Eso significa que haya una internacional de la extrema derecha? No. Hay procesos de articulación, ¿no? Yo creo que es interesante conocerlos. Por ejemplo, es curioso cómo la extrema derecha latinoamericana tiene todavía un elemento, un chip colonial, ¿no? La articulación de la izquierda latinoamericana se podía llamar hace 20 años el Foro Sao Paulo, ¿no? Ahora la articulación de la extrema derecha latinoamericana se llama el Foro de Madrid, ¿no? O sea, yo creo que ejemplifica muy bien esa mentalidad colonial de todavía dependencia hacia las viejas metrópolis, ¿no? En ese sentido, el Foro de Madrid está siendo uno de los elementos articuladores de la extrema derecha latinoamericana, yo creo, más interesantes, donde incluso también ha entrado el bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro ha viajado a varios países
para participar en este foro de Madrid. La FEPAC también es otro aglutinador más girado hacia el movimiento neoconservador norteamericano, trumpista y demás. Y luego también es muy importante cómo la cuestión antigénero, la cuestión antifeminista también es un articulador muy importante de todos los neofundamentalistas cristianos, ya sean pentecostales, neopentecostales, católicos, ¿no? Vemos cómo esos foros por la familia, esos encuentros antifeministas que ponen el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el centro, están sirviendo también como articulador federativo de estas fuerzas de extrema derecha, en donde podemos ver la campaña No te metas con mi hijo en Perú, con la campaña del PIN parental de repente por Vox en Madrid, con la escuela sin partido en el caso de Brasil, ¿no? Vemos cómo hay una articulación política y termino diciendo que incluso hay un elemento, las inundaciones en Porto Alegre, cómo se articuló la extrema derecha, los bulos de la extrema derecha, los discursos de la extrema derecha en las propias inundaciones de Porto Alegre, fueron repetidas miméticamente 6 meses después en las inundaciones en Valencia con la Dana. Inclusive a consigna O Povo pelo Povo, que foi muito usada em Porto Alegre, com conteúdo anti-Estado, papel inevitável que teria que ter o Estado para salvar a vida das pessoas, para reconstruir a casa das pessoas, e a extrema-direita usou isso para dizer não precisamos, a iniciativa privada pode dar conta de tudo, e na verdade para fazer campanha também contra o Lula, aproveitando da tragédia. E em Valência, eles usaram a mesma consigna, né? El pueblo por el pueblo, y con ideas muy parecidas. Estado fallido, por ejemplo, utilizaron, que también se utilizó en el caso de Porto Alegre, ¿no? En esa crítica, porque yo creo que es muy interesante ver cómo está tan presente esta lógica anarcocapitalista, neoliberal, tan fuerte, anti-Estado, en el conjunto de las extremas derechas, y esa conexión es muy fuerte. Incluso yo pude estudiar cómo bulos que fueron utilizados por la extrema derecha, por Pablo Marçal, por ejemplo, en el caso de Porto Alegre, luego influencers de extrema derecha en España, en el caso de Dana, utilizaban el mismo bulo. O sea, no sé si recordáis ese bulo que decía que las autoridades estaban reteniendo la ayuda que se había donado para llegar. Bueno, pues ese mismo bulo, fake news, ese mismo bulo fue utilizado por Vito Quiles, un influencer de extrema derecha, diciendo que los ayuntamientos estaban tirando la ayuda que la gente había donado, ¿no?, de ayuda humanitaria, y mostró supuestas imágenes de cómo se estaba, y eso generó una polémica brutal. Isso ocorreu aqui em Porto Alegre também, bastante. Es curioso esa conexión, y a mí me surge una duda en este sentido. ¿Pablo Marçal y Vito Quiles están conectados? Yo creo que no. ¿Qué es lo que les conecta? El mercado. Hay un modelo de mercado, de las fake news, hay un modelo sobre el que se construye la lógica de escandalización de las redes sociales, de cómo se vehiculan ciertos discursos dentro de las redes sociales, de qué se monetariza dentro de las redes sociales para favorecer ciertos discursos de la extrema derecha, no solo en una clave ideológica, sino también porque son rentables. Se está convirtiendo también en una empresa de la mentira, en una empresa del odio, y eso también es una forma de conexión, ¿no?, de gente que pueden ser derechas, pero sobre todo lo que son unos oportunistas, que lo que quieren es ganarse la vida y ganar mucho dinero con estos discursos de la mentira y del odio, ¿no? Y es brutal. Misoginia. Claro, e é brutal. Agora, Miguel, eu queria te fazer uma pergunta, porque, assim, diante dessa crise do neoliberalismo, né, e essa policrises que você fala,
existe um debate sobre se a extrema-direita ela é um projeto, né? Tem um projeto da direita que faliu com o neoliberalismo, tem uma crise de projetos na esquerda, e a extrema-direita estaria se apresentando como um projeto, ou se a extrema-direita ela nada mais é do que um aprofundamento dessa crise mesmo, do neoliberalismo. Queria saber um pouco o que você opina. Yo creo que la extrema derecha es o sea, este autoritarismo reaccionario profundiza sobre las propias lógicas de la crisis neoliberal. Y de hecho, autores como Cass Mood, por ejemplo, lo que dicen es que lo que hacen es radicalizar, enfatizar las propias propuestas, ¿no?, de la derecha clásica en ese sentido, ¿no? Como al final Milei es un hijo bastardo de Macri, ¿no?, llevado al extremo, ¿no? O sea, llevado a la radicalización extrema en ese sentido. Y cómo podemos ver que muchas veces vemos la crisis de la izquierda, ¿no? Y a veces somos incapaces de ver la crisis de la derecha. La derecha tradicional está en una crisis muy fuerte. Sin esa crisis de la derecha tradicional, Bolsonaro nunca hubiera pasado la segunda vuelta cuando ganó las elecciones. Claro, fue más bien la derrota de Alckmin, ¿no? Fue la derrota de la derecha clásica en su momento, cuando Bolsonaro consiguió ganar las elecciones. No podríamos entender la victoria de Meloni en consenso en Italia sin la derrota de Berlusconi, ¿no?, y la derrota de la derecha clásica. No podríamos entender la victoria de Milei sin la derrota de Bullrich, en cierta medida, previamente, ¿no?, a la propia derrota de la izquierda. ¿Qué es lo primero que hizo Trump? Derrotar al aparato del Partido Republicano, ¿no? Trump no era el candidato del aparato del partido. Lo primero que fue es una derrota. Y eso nos muestra un elemento también de crisis dentro de la derecha clásica y cómo la extrema derecha agudiza esos elementos de crisis, y lo que es una radicalización de las posturas neoliberales y una radicalización de las propias posturas de la derecha. Yo creo que sin eso no podríamos entender también el momento, ¿no?, de esa extrema derecha, de ese autoritarismo reaccionario, y también por qué la derecha está tan presionada. Claro. Y cómo la burguesía prefiere a una persona, sin patologizar, ¿no?, al fenómeno de Milei, ¿no? Por lo menos, dejémoslo en que alguien sin experiencia de gobierno, ¿no?, cuanto menos inestable, ¿no?, por decirlo de alguna forma. La burguesía argentina apuesta antes por esa persona en un momento de crisis que por Massa, que no era una persona de izquierdas, pero era una persona confiable, era una persona con experiencia de gobierno, y eso muestra también esa crisis de la derecha y esa radicalización de la burguesía, esa radicalización de la propia derecha tan fuerte, y que estamos viendo prácticamente en todos los países, ¿no? Vamos a ver, tenemos elecciones en noviembre en Chile, ¿no? Ahí vamos a ver varios elementos interesantes dentro de la derecha, sin meternos en la izquierda, que está ahora de primarias, ¿no? La derecha. Ya no, Kass ya es un moderado. Ya tiene alguien más a la derecha, ¿no? O sea, es el Partido Nacional, claro, o sea, es Kaiser, ¿no? O sea, claro, o sea, por cierto, los apellidos son interesantísimos, ¿eh? Todos, qué apellidos más chilenos. Kaiser ahora está muy a la derecha de Kass y aparece como la opción más palpable, más plausible de la extrema derecha. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que se rompa esa lógica que
los politólogos, ¿no? Los todólogos de ciencias políticas y electorales nos decían: las mayorías sociales y electorales se construyen desde el centro y la moderación, ¿no? Así se ganan elecciones, hay que centrarse y hay que moderarse. Bueno, Trump, un centrado moderado. Bolsonaro, le conocéis bien como centrado moderado. Y el top 10 de los centrados moderados, el argentino con motosierra. Lo que está demostrando este autoritarismo reaccionario es que se pueden construir mayorías sociales y electorales desde los márgenes del sistema, desde la radicalidad de propuestas, de una forma que no solo construye mayorías electorales, sino que puede ir construyendo mayorías sociales. Y eso no lo podríamos entender sin el momento de crisis en el que nos encontramos. ¿Cuál es la lección para la izquierda? ¿Hay que centrarse y moderarse? ¿Qué es lo que está ahora mismo conectando con los malestares de las clases populares, de diversos sectores, de sectores empobrecidos, ¿no? ¿Qué es lo que está ahora mismo conectando? Cuando muchas veces lo que se ve es no tanto un eje izquierda-derecha, sino un eje dentro-fuera del sistema, ¿no? Un sistema que genera muchas, pues podríamos decir, muchas heridas en mucha gente, muchas inseguridades, ¿no? E a gente podia pegar esse como último tópico, né? Porque vocês dois estavam conversando sobre a crise da direita e como a extrema-direita conseguiu ocupar um espaço. Mas a verdade é que, sendo o polo dinâmico da política e, por vezes, com mobilização social e não só como um fenômeno eleitoral, a extrema-direita pressiona todo o cenário político e as direitas, inclusive algumas que tiveram vitórias eleitorais recentes, como no caso da Alemanha, ficam pressionadas a assimilar parte do programa da extrema-direita, muitas vezes até com um argumento falso para disputar a sua base. Mas a verdade é que isso pressiona toda a discussão de programa, de sociedade e nos parlamentos, muito à direita. Então, para encerrar, eu acho que a gente podia avançar para esse tópico. Frente a esse problema que é global, é verdade que a extrema-direita é plural, se expressa de muitas formas, mas estamos perante um problema global e há muito perigo na esquina. Eu até entrando um pouco pela linha da Débora, pensando também o enfrentamento a essa extrema-direita, que evidentemente muitas experiências podem ser intercambiadas, né, entre os países, mas também existem características distintas, porque alguns elementos, por exemplo, de pautas ou de debates que podem servir às vezes para algum país, eu acho que está todo mundo experimentando, né? Por exemplo, o Jerlink na Alemanha, que teve um resultado ali em alguns lugares que foi um bom resultado, que trabalhou porta a porta. Maioria em Berlim. Já no caso em Portugal também, a gente vê o bloco de esquerda também adotou um pouco essa medida do porta a porta, mas também lá não teve o mesmo efeito. Então, de pensar como que a gente troca experiências, mas também que tem questões que são muito específicas do enfrentamento, né, extrema-direita em cada um dos países, né? Como as esquerdas podem reagir e enfrentar ao tamanho do perigo que se apresenta em muitos países? Yo creo que estamos ante un peligro existencial. O sea, el peligro es muy grande, ¿no? Porque yo creo que expresa en cierta medida la propia crisis del capital. Es la expresión más salvaje de esa crisis del capital, ¿no? Y es un intento de estabilizarla y por tanto es un intento de acabar con cualquier tipo de mediación y de victoria y de derechos, ¿no? Es lo que estábamos hablando de Portugal, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta de Chega
acabar con la democracia de la Revolución de los Claveles. O sea, quiere acabar con la herencia de la Revolución de los Claveles, la Revolución Democrática. Ese es el elemento clave que pone Chega encima de la mesa, ¿no? O sea, ese es el elemento que podríamos ver fuerte, ¿no? Y hablabas del puerta a puerta de Elinque, ¿no? Justamente Portugal. Bueno, yo creo que las experiencias nos deben de ayudar a inspirarnos, pero no podemos trasladar miméticamente las experiencias a contextos diferentes. Yo creo que siempre es interesante el inspirarnos, el ver, el pensar, el adaptar a nuestro contexto, ¿no? Yo ayer utilizaba en la presentación del libro de Trumpismos una anécdota de Michael Lowy que siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Para poder expresar esto. Y es que Michael Lowy decía que el marxismo era lo contrario a la Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque la Coca-Cola sabe más o menos igual en todos los países, tiene el mismo color, la misma tipografía, la misma envoltorio, país por país. Y que el marxismo era más como un plato de arroz, donde tiene una base común, pero cada pueblo le pone sus ingredientes propios y construye su propio plato, ¿no? Yo creo que para enfrentarnos a este fenómeno debemos de tener análisis comunes, debemos de tener elementos que son comunes, en donde creo que la recuperación del internacionalismo solidario, militante, debe ser un elemento muy importante, pero cada pueblo le tenemos que poner nuestros ingredientes, ¿no? Y pues en España será paella, ¿no? Y en otros sitios tendrá otro nombre y otras formas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debemos de construir, ¿no? Y también pensar un poco sobre las luchas pasadas recientes, ¿no? O sea, hay una frase del Manifiesto Comunista que a mí me gusta mucho, ¿no? De todo lo sólido se desvanece en el aire. Puede parecer muy sólido el enemigo al que nos estamos enfrentando, pero tiene los pies de barro. Y yo creo que esto es un elemento importante. Son incapaces de imaginar el futuro y por eso lo que quieren es regresarnos al pasado. Regresarnos al pasado donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios. Regresarnos al pasado donde el feminismo no existe. Regresarnos al pasado del capitalismo triunfante, devorador de territorio y de naturaleza y de derechos, ¿no? La izquierda tiene que tener la capacidad de imaginar el futuro. Tenemos que construir seguridades. Tenemos que aportar seguridades y tenemos que reconstruir un imaginario de superación del capital que nos permita tener un principio de esperanza por el que luchar. Creo que es fundamental. Evidentemente hay que gestionar el mientras tanto, ¿no? Entre hoy y el socialismo hay un trecho grande, o hacia el ecosocialismo hay un trecho grande, y eso es lo complicado, ¿no? Cómo transitamos ese camino de un lado a otro. Pero tenemos que tener nuestro horizonte. Tiene que haber un horizonte de superación de esta crisis, de superación de la lógica en donde creo que a día de hoy la principal contradicción es capital-vida. Esa es la principal contradicción que estamos viendo, lo que nos estamos jugando. Tenemos que tener un proyecto de vida, de una vida mejor, para el conjunto de la sociedad. Y creo que eso hay que reconstruirlo también. El día a día es fundamental, pero hay que reconstruir ese proyecto emancipatorio. Creo que si no, no podemos enfrentarnos a este monstruo. Graças, Miguel. Graças, Miguel. E para nós é muito importante fazer esse debate, vai trazer muita contribuição aí para a nossa militância quando a gente colocar o programa no ar, e a gente espera fazer desse processo aí até o final de setembro, do nosso processo de atualização programática, exatamente isso, um grande processo de debate internacional, com intelectuais, movimentos para fora, para ajudar a gente a pensar também sobre o próprio pessoal e o nosso programa. E a gente agradece muito a tua contribuição. Muchas gracias. Obrigada, Miguel. Muchas gracias. Obrigado.